Así que nuevamente, muchas gracias. Damos la bienvenida a Sor Bernarda, Jairo, Juan, Eleonora, muchas gracias por conectarse. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hacer esto como lo hacemos de costumbre, siempre pidiendo la ayuda de nuestro Señor, del Espíritu Santo, para que nos acompañen esta tarde, y particularmente la asistencia de la Virgen Santa, de manera que también nos pueda abrir el corazón y entender un poquito de todos estos conceptos que estamos compartiendo en el transcurso de este diplomado que hoy llega a su fin, luego de 12 clases consecutivas en las cuales fuimos aprendiendo, compartiendo sobre 3 materias en concreto: la Sagrada Escritura, la liturgia y por último lo referente a la espiritualidad, de manera que podamos avanzar en el día de hoy. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a la Virgen Santa, Madre de Dios y Madre nuestra, ella que es causa de nuestra alegría, trono de sabiduría, nos asista para entender estos conceptos, guardarlos en el corazón y obviamente poder practicarlos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como ahora y en un principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente por conectarse, por acompañar todo este tiempo que compartimos. Hoy llegamos a la clase número 12, como les comentaba hace un momento, clase número 12 consecutiva sobre este pequeño diplomado que transcurrimos, en la cual tuvimos como una introducción a los conceptos de la ciencia teológica, aquella ciencia que estudia lo referente a la relación del hombre con Dios, en particular como teniendo en cuenta 3 materias que vimos: las Sagradas Escrituras, la liturgia, y esta última referente a la teología espiritual, a todo lo que enseña esta ciencia sagrada, conforme al crecimiento de la vida de oración, el crecimiento de la vida en gracia también de cada uno de los fieles que se abocan a esto, ¿no? Con lo cual, hoy en esta clase quería compartirles esta presentación, que ya mismo también se las comparto de manera que la tengan ahí en sus equipos, en sus computadores. Y en esta oportunidad vamos a seguir un poquito lo que es el conceptos que tienen o están vertidos dentro del catecismo mismo de San Pío X, el catecismo de perseverancia se llama. Es un catecismo escrito por el Santo Padre y que tiene en esta línea no tanto el primer conocimiento de los conceptos de la fe católica, sino más bien cómo perseverar, cómo ir creciendo en la vida de fe, en la vida de oración. Y el Santo Padre, el Padre Santo, porque es santo, el Papa Pío X, les comparto también por acá, por el WhatsApp, va por el chat de esta sesión, el catecismo, de manera que puedan tenerlo como para una lectura posterior o también para profundizar. Siempre viene bien leer un buen catecismo. De la perseverancia es uno de ellos, el catecismo de San Pío X. Ahí se los comparto. Y estos primeros conceptos están sacados de ese catecismo, ¿no? El catecismo de la perseverancia, y nos enseña justamente un par de artículos. Tomé acá estos tres artículos, 248 al 250, en la cual nuevamente cómo podemos comprender, dice, la bienaventuranza del cielo, y el Señor nos hace comprender esto de la bienaventuranza, a la cual estamos llamados, a la gloria de Dios, a la cual ojalá podamos ser partícipes. De momento, cuanto en esta vida
hagamos en cuanto a méritos, en cuanto a ayuno, en cuanto a sacrificio, en cuanto a penitencia, sean méritos que se vayan sumando para que el momento, ¿no? En el momento en el cual nuestra alma entre en el paraíso, aquella casa celestial que el Padre nos espera, de manera de poder ahí darle gloria a Él, ¿no? En particular, esto del crecimiento espiritual tiene como eje fundamental la vida de oración. Y la vida de oración es, tomando el concepto básico de oración, oración como una elevación de la mente a Dios para adorarle, darle gracias y pedirle lo que necesitamos. Justamente para eso oramos y lo hacemos de distintas maneras. Una manera es una oración mental en la cual nuestra mente, nuestro pensamiento tiene un contacto, una relación con Dios privada, obviamente. También lo podemos hacer de una manera oral, es decir, expresando palabras, leyendo algún artículo, leyendo las Sagradas Escrituras, alguna vida de santos, podemos leer y que nos lleve a expresarnos de manera oral o quizás de manera mental, ¿no? Pero esta práctica de la vida de oración que tiene como eje la elevación del alma, la elevación del corazón, de todas nuestras eh, acciones a la relación con Dios, ¿no? ¿Y para qué esta relación con Dios? ¿Para qué rezamos? ¿Para qué oramos? Justamente para adorarle, para darle gracias y para pedir lo que necesitamos. Tres objetivos de concreto: adorar a Dios como tal, único Dios, tres personas distintas en un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para darle gracias por todos los bienes recibidos desde el comienzo de nuestros días, desde el comienzo de nuestra vida. Constantemente el Señor nos está dando, nos está regalando bienes, bienes que nos pone al alcance, de manera que sean utilizados para el fin último, que es la vida en gracia, la vida con Él, ¿no? Llevar a esa adoración perpetua. Y por último, pedirle las cosas que en esta tierra, en este mundo, en este paso, en este valle de lágrimas, como dice la oración, necesitamos. Y muchas veces necesitamos cuestiones materiales y por otro lado cuestiones espirituales, con lo cual es, 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 es natural, es obvio también pedir por las cosas materiales que necesitamos, ¿no? De manera que esta oración, que pueda ser mental, que pueda ser privada, que pueda ser oral, muchas veces también se convierte y participamos de una oración pública, ¿no? Aquello que veíamos en la liturgia, los momentos en los cuales el pueblo como tal, el pueblo de Dios, se reúne, se congrega, particularmente alrededor por excelencia, del Santísimo Sacramento, en la Eucaristía, en la Santa Misa, y es ahí también una oración comunitaria que hacemos en conjunto. No estamos llamados a salvarnos solos, los hacemos y con la ayuda de otros, con la ayuda de una comunidad a la cual pertenecemos, a la cual también nos juntamos en momentos de oración, que como tal, toda comunidad, sea la parroquia, sea un grupo, sea una agrupación de iglesia, también reza comunitariamente, también tiene sus necesidades, también tiene sus peticiones que hacer al Señor, y es bueno rezar juntos, ¿no? Allí donde dos o más estén reunidos en mi nombre, dice Cristo, allí estaré yo escuchando sus necesidades, ¿no? Y hemos de pedir estas gracias que siempre necesitamos en nombre de Cristo, ¿no? Como Él nos enseñó, como Él veíamos en la clase anterior, nos enseñó el modo de rezar, el modo de orar, y lo hacemos por la oración en excelencia, que es la oración que Él mismo nos enseñó, la oración del Padre Nuestro, ¿no? Y como práctica la Iglesia termina siempre con estas palabras, por Cristo nuestro Señor, ¿no? Per Dominum nostrum Cristo, por nuestro Señor Jesucristo. O sea, es bueno, es una buena práctica pedir todo por nuestro Señor Jesucristo, sabiendo
que es Jesucristo es el único el que nos intercede ante Dios, y el cual recibe todas nuestras peticiones, nuestras acciones de gracia, de manera que él que siendo Dios se decidió por voluntad del Padre tomar el cuerpo humano, esta corporeidad, esta temporalidad nuestra, con lo cual pedir todo lo que necesitamos por Cristo, por aquel Hijo de Dios y verdadero hombre, también es una práctica buena de tenerla siempre presente, ¿no? Pedir todo lo que necesitamos por Cristo nuestro Señor, ¿no? Y la oración que siempre la iglesia lo repite en la liturgia, por Cristo nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por Él que vive y reina, siempre hace referencia a Cristo. O sea, la oración tiene que hacer referencia siempre a Cristo. Y por Él es elevada a Dios nuestra petición, ¿no? Muy bien, esta oración, ¿qué cosas debemos pedir, no? Debemos pedir principalmente a Dios su gloria, nuestra eterna salvación y los medios para alcanzarla, ¿no? O sea, si no pedimos a Dios primeramente, lo necesario para alcanzar la salvación, en vano es pedir lo demás, ¿no? Lo que primero tenemos que pedir es que nuestra alma se salve, ¿no? Si lo hacemos por otros también, es pedir también por la salvación de otros, ¿no? Del prójimo, de aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, y puedan tener necesidades materiales, pero son de momento, son temporales. Lo primordial es pedir por la salvación del alma, tanto la personal como de aquellos que nos piden oración, ¿no? ¿Y qué cosa debemos pedir a Dios? Debemos pedir esto justamente, principalmente pedir el poder, tener los medios para alcanzar esa salvación, ¿no? Salvación que si no hay salvación, nuestra vida no tiene sentido. Entonces, es Cristo mismo, como decíamos hace un momento, en la oración que Él nos enseñó, nos enseña las palabras, los verbos a utilizar. Lo vimos en la clase anterior, lo vimos también en una recomendación que hacíamos sobre el comentario de Santo Tomás al Padre Nuestro, en la cual el Santo Doctor iba renglón por renglón, eh, explicando, ahondando, profundizando, estudiando con mayor profundidad cada una de las palabras que Cristo mismo nos enseñó, ¿no? Y en esto también es bueno tener en cuenta lo que dice Nuestra Señora, la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, como le decimos, como debemos llamarla, como debemos tenerla siempre presente, Madre de Dios, Madre nuestra. Ya decía un santo, por más que lleve un poquito más de tiempo, siempre nombrarla como la Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, la Santísima Virgen. Y decir esa palabra también hace un momento de pequeña devoción y oración a esta señora, ¿no? A la Madre de Dios y Madre nuestra. Y es ella la que en Fátima a 3 pastorcitos de 9, escasos 9, 10 años, niños pobres, humildes, de campo, ¿no? Sin instrucción alguna, eh, se les aparece allá por 1917 en Fátima, y le pide particularmente algo en especial, ¿no? De hecho, uno de los pastorcitos, Lucía, quien tenía por ahí la voz mandante entre los tres, se anima a preguntarle a estas señoras que veían qué quería, ¿no? ¿Qué quería de ellos? O para qué los reunía. Y las palabras de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Fátima, fueron estas: haced sacrificio, haced oración. Sacrificio y oración. O sea, la misma Madre de Dios nos está pidiendo hacer oración, nos está pidiendo rezar. Muchas veces en esta pequeña comunidad, Salve María, motivamos y tiene como objetivo inicial, allá cuando empezamos, el de difundir el rezo del Santo Rosario. Y difundir el rezo del Santo Rosario, justamente porque la Virgen así lo pidió, ¿no? Si lo pidió la Virgen y si lo pidió la Madre de Dios, es porque obviamente sabe que lo necesitamos. Entonces,
nuestro corazón tiene que estar en una respuesta ágil, constante, a atender los pedidos que hace nuestra madre, así como tenemos y lo hicimos ya, bueno, por mi lado, con unos años atrás ya, atendemos los pedidos de nuestra madre terrenal con tanto cariño, con tanta premura. ¿Cómo no hacer caso al pedido que hace la Virgen, ¿no? La Virgen de Fátima, que si bien les hizo a estos 3 pastorcitos, nos los hace a cada uno de nosotros, a cada uno durante todo este tiempo, ¿no? Haced sacrificio y haced oración. Y en particular quería destacar esto de hacer sacrificio, ¿no? Porque es también una necesidad, un requerimiento que nos hace la Virgen, de manera de estos tiempos tan difíciles poderlos transitar, ¿no? Cada vez es más frecuente que las personas se alejan de la oración por distintas causas, por distintos motivos, por distintas circunstancias de la vida, o por distintos dolores que muchas veces también la vida conlleva, ¿no? Con lo cual, alejarse de la vida de la oración mental, de la vida de oración eh, oral, vocal y de la comunitaria, sea la liturgia, nos va alejando de las cosas de Dios y al fin de cuentas nos va alejando de la oportunidad de salvar nuestras almas. Con lo cual, en un mundo que está cada vez más intencionado a que esto se pierda y que todas las almas se pierdan, porque sabemos quién está detrás de todo esto, tenemos que hacer caso a la Virgen, tenemos que hacer caso a Nuestra Señora de Fátima, tenemos que hacer caso, como hacían los pequeños pastorcitos, entendiendo esto que quizás de palabras de una aparición era algo fantástico, ¿no? Que aparezca esta imagen y les diga, hagan sacrificio, hagan oración. Y en esta parte de este diplomado, en cuanto a que veíamos esta área de espiritualidad, hacer sacrificio justamente es algo que también somos llamados, ¿no? Y la Virgen así nos lo pide, ¿no? Y si tomamos como un poquito entender de qué se trata, nosotros tenemos manera de hacer sacrificio. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia es uno de los preceptos de la Iglesia. Es el 4º precepto. Como cristianos, como católicos, tenemos estos preceptos, que si formamos parte de la Iglesia Católica, la única iglesia que Cristo nos dejó para la salvación, tenemos que también respetar este precepto, ¿no? Este mandato, esta recomendación que nos hace la Iglesia. Y va en la misma línea que del pedido de la Virgen, ¿no? Haced sacrificio. Y este es un pequeño sacrificio también, que pueda empezar de a poquito, pero que es necesario hacerlo, ¿no? ¿En qué consiste el ayuno? Repasando un poco, el ayuno consiste en no más que hacer una sola comida fuerte al día, permitiéndose la colación por la noche y la brevedad por la mañana, el miércoles de ceniza y el viernes santo en particular, ¿no? Ayuno, ayunar, consiste en hacer quizás de las 3 o 4 comidas que hacemos cotidianamente, hacer solo una, y que sea solo una fuerte y nada más, evitar las otras, ¿no? ¿Y de qué sirve esto? Esta práctica que es netamente corporal, ¿no? El ayuno sirve para disponernos de mejor manera a la oración, para tener mayor atención sobre la penitencia de nuestros pecados, ¿no? Sobre esos pecados cometidos en el pasado, sobre los pecados actuales que caemos, y cómo preservarnos de cometer nuevos pecados. Ya lo decimos, es como una de las condiciones del sacramento de la confesión, confesar todos los pecados, y en el momento de que recibimos la absolución de parte de Cristo a través de su ministro, pero es Cristo mismo quien nos perdona, rezamos el pésame, ¿no? En el cual decimos, trataremos de evitar toda ocasión de pecado. Pecado que es de pensamiento, pecado que es de acción, de obra, o quizás de omisión, porque omitimos algo.
Y el ayuno justamente va en línea de combatir eso, ¿no? Ayudarnos a combatir el pecado. Disponer nuestra alma, nuestro corazón para una mayor y profunda oración, ¿no? Entonces la vida del católico que cree, que quiere crecer en espiritualidad, tiene que tener necesariamente también una cuota importante de ayuno, una cuota creciente del ayuno. Más allá del ayuno que nos recomienda la Iglesia en Semana Santa, también llevarlo y practicarlo en una forma creciente el resto de días del año, ¿no? De manera tal de que esto nos sirva también de, como objetivo, crecer en la oración, ¿no? Y tener más presencia de los pecados cometidos, ¿no? El ayuno y la abstinencia son el cuarto mandamiento, como decíamos, de la Iglesia, en los días prescriptos, en particular, los días de Semana Santa, los Viernes Santos, de acuerdo con las costumbres especiales de cada país. El ayuno consiste en hacer una sola comida al día, a la que la Iglesia permite añadir quizás un ligero alimento por la mañana o por la noche. Ese ligero alimento puede ser una taza de caldo con una o dos galletitas o un poquito de pan. Digamos, más allá de la recomendación, cada uno puede tomar una práctica, ¿no? Ya en cada ciudad, o de acuerdo a las posibilidades de cada uno, pero lo importante es empezar el ayuno y llevarlo más allá del precepto de Semana Santa. La abstinencia, por otro lado, consiste en no comer carne, abstenerse de comer carne, o sea, evitar de comer carne. Los días en que está prohibido, como sabemos, como católicos, como cristianos, el día Viernes Santo, no comemos carne. Cuando hablamos de carne, incluimos la carne de pescado, la carne de pollo, perdón, la carne de cerdo, quizás pudiendo comer la carne de algún animal del mar, pero más allá de quedarse con uno o con otro, es mejor abstenerse definitivamente y no comer ninguna, ¿sí? Ayuno y abstinencia. Abstinencia que va en función de no comer carne, ¿no? Y teniendo en cuenta por ahí lo que dice el canon de la Iglesia, son días de abstinencia todos los viernes del año. De manera tal de que más allá de la Semana Santa, del Viernes Santo, sería bueno que el católico pueda abstenerse de comer carne todos los viernes del año, todos los viernes de cada mes. No comer carne. Cuando es débil mi cuerpo, se siente fuerte mi alma, decía San Francisco de Asís. Cuando es débil mi cuerpo, cuando se siente fuerte mi alma. Y la práctica del ayuno y de la abstinencia, los santos la tuvieron muy presente, ¿no? Y la tuvieron en serio, y realmente tomaron estos ejemplos, estas recomendaciones de parte de la Iglesia, y la practicaron. Y obviamente llegaron a la santidad, más allá de haber sido por el proceso y tal que hace la Iglesia, conforme a dar a un ejemplo en la vida de alguna persona, de llegar a los altares. Estas personas comunes, como nosotros, como los que me están escuchando, como los que verán esta grabación, pueden también llegar a la santidad, también practicando esta práctica, ¿no? Del ayuno y de la abstinencia. Muy bien. Los frutos del ayuno y de la abstinencia. Si vemos en el Antiguo Testamento, ya hay varios ejemplos de esto, ¿no? En cuanto, si tomamos, por ejemplo, el profeta Jonás, ¿sí? Los distintos profetas en el Antiguo Testamento, hemos visto grandes frutos de la observancia de esta práctica y que ahora es una práctica actual también, ¿no? Hemos leído cómo se aplacó la ira de Dios al ver la penitencia y el ayuno que mandó el rey de los ninivitas después de haber escuchado la predicación del profeta Jonás, ¿sí? Dios no destruyó la ciudad de Nínive, ya que
él vio como el rey bajo su trono hizo penitencia y ayuno junto a sus súbditos y animales, ¿no? Era una práctica también del antiguo pueblo de Dios, ¿no? Era una práctica que se hacía con frecuencia y con bastante seriedad, el ayunar. Ayunos que también en el Nuevo Testamento lo vemos en los evangelios en cuanto a, fue el mismo nuestro Señor Jesucristo que ayunó 40 días y 40 noches, ¿sí? Preparándose a aquel momento cúlmine de su, de su paso por esta vida, momentos antes de la pasión, momentos antes que recordamos en la práctica de la cuaresma, 40 días, y ese es el momento en particular en el cual hace referencia a aquellos 40 días y 40 noches que nuestro Señor ayunó, se privó del el alimento, se privó definitivamente. Era una práctica constante, era una práctica común, y él también la hizo, ¿no? Él también la practicó 40 días. Este ayuno tiene el poder como también de expulsar demonios, ¿no? Lo dice en la cita del Evangelio de Mateo, en la curación del epiléptico, ¿no? En Mateo capítulo 17 está la curación del epiléptico. Dice: cuando llegaron donde estaba la multitud, un hombre se aproximó y cayendo de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mí, de mi hijo, porque es epiléptico y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo llevé a tu discípulo y ellos no lo pudieron curar. Jesús respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganlo acá. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño. Quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe, y en verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de acá para allá, y la montaña se moverá, y si no habría nada imposible para ustedes. En cuanto a este tipo de demonio, no se lo expulsa sino con oración y ayuno. Oración y ayuno fue la que usó nuestro Señor para expulsar ese demonio de este joven epiléptico. Y esta enseñanza se la da a los discípulos, ¿no? Aquellos apóstoles que estaban con él, rodeándolo, que habían intentado ayudar a este joven, pero no habían podido. Y Cristo mismo le dice: ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y es como que los reprime y les enseña que hay determinados casos para expulsar al demonio que hace falta el ayuno, hace falta el ayuno y la oración. Entonces, si Cristo mismo lo hizo durante 40 días, 40 noches, y si Cristo nos da el ejemplo de que para expulsar algunos demonios en particular se requiere ayuno, se requiere mucha oración, nosotros estamos llamados a lo mismo, ¿no? A ayunar. Si no podéis hacer penitencia, todos pereceréis. Al bajar Moisés de la montaña para comunicar la ley divina, le pidió al pueblo que hiciese penitencia por sus crímenes de idolatría y de ingratitud. También lo vemos en el libro de Éxodo, ¿no? Moisés también llama al pueblo a llamarse al ayuno, llamarse a la penitencia. ¿Cómo no reconocer aquí la misión que Dios dio al profeta Jonás también durante 40 días? Y era la promesa que se iba a destruir la ciudad. Y sin embargo, Dios escuchó el, la oración y el ayuno del rey, habiendo escuchado al profeta Jonás, hizo caso y ayunó, y la ciudad no fue destruida, ¿no? A esto responde el
el decreto del rey y animales, bueyes y ovejas no probarán boca, no beberán agua, cúbranse de sacos los hombres y animales, y Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia de sus manos, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como Dios nos pide y Dios escucha y recibe a aquel que eh, hace la oración y que también practica el ayuno, ¿no? Practica el ayuno. Con lo cual, esto lo debemos tener en cuenta, ¿no? Cuando ayunéis, no aparezcáis tristes como los hipócritas, dice también, ¿no? Tú cuando ayunes, úngete la cabeza, lávate la cara, para que no seas como los hipócritas que andan con cara ahí desahuciada, mostrando de que algo les pasa, para dar ocasión a decir, no, estoy ayunando, estoy pasando un momento de ayuno y demás. Eso sería una hipocresía, ¿no? Y ya el mismo Cristo, en Mateo 6, así lo expresa, ¿no? Cuando ayunéis, o sea, cuando hagan ayuno, no estén tristes, como hacen los hipócritas, sino úngete la cabeza, lávate tu cara, que no se note que estás ayunando, ¿no? Que nadie lo sepa, aquello que solo ve Dios en tu corazón. En realidad Jesucristo nos habla de una práctica necesaria para la salvación. En Lucas también nos dice, yo os digo que si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis. O sea, Cristo mismo también nos está invitando a un ayuno, a una penitencia, ¿no? Y si, como decíamos hace un momento, la Madre de Dios en Fátima nos lo repite, y no lo repite contemporáneamente, no hace 2000 años atrás, cuando Cristo, sino en 1917, con la aparición de Fátima, en un momento en el cual la Virgen le pide, le recomienda a los pastorcitos hacer ayuno, hacer oración, hacer ayuno y oración. Es una disposición fundamental entonces para el auténtico cristiano el hacer ayuno, ¿no? Ayuno y oración, sacrificio por los pecados innumerables de cada uno, por los pecados de la humanidad, ofrecerle al Señor hacer un ayuno, ¿no? Un poquito más sobre el ayuno que dicen los santos. El ayuno purifica el alma, eleva el espíritu, sujeta al espíritu, da al corazón contención, disipa las tinieblas de la concupiscencia, extingue los ardores del placer y enciende la luz de la caridad, escribía San Agustín de Hipona, ¿no? Para Santo Tomás también tuvo especial atención a esto, dice, ¿para qué hacer ayuno? Para reprimir la concupiscencia de la carne, aquellas tendencias naturales del hombre, de la humanidad, al pecado de la carne. ¿Para qué era hacer ayuno? Para que la mente se eleve y contemplar las cosas sublimes, las cosas de Dios, ¿sí? Para satisfacer por los pecados cometidos, ¿no? O sea, si tuviéramos mayor conciencia de nuestros pecados, tuviéramos mayor conciencia de que debemos pedirlo, ¿no? Al Señor, darnos cuenta de lo que implica el pecado, netamente nos dedicaríamos a hacer ayuno de constante, ¿no? Con lo cual, Santo Tomás, San Agustín, nos dan estas palabras, ¿no? San Pío X también dice, el ayuno sirve para disponernos mejor a la oración, para hacer penitencia por los pecados cometidos, para preservarnos de cometer otros nuevos, ¿no? Sabiendo de que vamos a volver a caer porque nuestra tendencia es hacia el pecado, con lo cual requiere, para aquel que quiera realmente crecer espiritualmente, tener en cuenta esto, el ayuno, ¿no? Ayuno y oración, como dice Nuestra Señora en Fátima.
El ayuno, por otro lado, agrada al Señor. Mi sacrificio, oh Señor, es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia, dice el Salmo. Y el Señor está esperando este acto, ¿no? El Señor nos está invitando y nos está esperando que le ofrezcamos sacrificio. Haz que mientras ayune, yo humille mi alma al ver como tú, Maestro de humildad, te humillaste a ti mismo, te hiciste obediente hasta morir en una cruz, como dice San Agustín. El Señor murió hasta humillarse en la cruz por vos, por ella, por aquellos que me están escuchando, por los que ya no están entre nosotros, por aquellos niños, por aquellos jóvenes. El Señor murió por cada uno de nosotros y se humilló hasta la muerte en cruz. Entonces, necesariamente debemos también hacer ayuno, debemos hacer sacrificio, ¿no? ¿Y cómo empezar? Lo primero, en el ayuno debe ser progresivo, debe ser de a poco. Si no lo practicamos, empezar a practicar de a poco, no ayunar mañana mismo o esta noche, sino hacer un poco de un proceso progresivo, ¿no? Se inicia el ayuno quizás con un buen momento de oración, un buen rato de oración, en la cual voy a privarme de algo que mi cuerpo necesita justamente por aquella relación con el Señor, ¿no? En aquella obediencia a la Santísima Virgen que nos pide. Entonces voy a ofrecer ese momento también de oración que sirva, que tenga como fruto el ayuno que voy a emprender. Es conveniente también el ayuno iniciarlo con la Eucaristía. Ojalá pueda ser iniciado quizás luego de haber participado de una Santa Misa, o participar de la Eucaristía a primera hora de la mañana, y por qué no ahí continuar en ayuno. Quizás ya uno lo vaya haciendo de manera progresiva, pero que vaya siendo algo constante y creciente en nuestra vida como católico, como cristiano. Y finalmente poder aspirar al ayuno de pan y agua, en la cual sean muy breves las raciones que podamos hacer, pero no en cantidad ni en calidad, sino más bien que nos lleve, como decían los santos, a una conciencia mayor del pecado, a un sacrificio de las necesidades temporales y corporales que tenemos, de alimentos, de agua, de bebida, de líquido, de sólidos, a privarnos de eso eh, por, por aquella relación, ¿no? con aquel Señor que dio la vida por nosotros. Menos comida y más oraciones, lecturas espirituales, meditaciones. Como decíamos, quizás ese momento de ayuno sea un momento de evitar una comida, pero quizás acompañarlo también de una lectura espiritual, de las Sagradas Escrituras, de la lectura del Evangelio del día, o de la vida de algún santo que como modelo de santidad está propuesto para eso, ¿no? Entonces, ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto, dice, es el llamado, la vocación que tenemos, y esta vocación atendida por nuestra necesidad imperiosa de oración, oración que, como dijimos, tenía que ser en función de darle adoración a Dios, de darle gracias por los bienes recibidos y de pedirle lo que necesitamos, y agregar en este camino espiritual el ayuno, la abstinencia, ayuno, un sacrificio voluntario, un sacrificio corporal, que pueda ser de alimento, que pueda ser también algún sacrificio de algo que nos gusta, evitar, no sé, alguna práctica cotidiana que hacemos, evitarla y ofrecerla también en vías de nuestro crecimiento espiritual. Así que, muy bien, conforme sea el ánimo de buscar la santidad, como decimos siempre, invitamos también. Con esta pequeña clase llegamos al fin de este diplomado.
vamos a enviarle por email a cada uno de los inscriptos un certificado en el cual conste su nombre, su apellido, aquellos que incorporaron al momento de la inscripción, reciban un certificado por estas grabaciones, por estas aulas, por este paso en estudio que tuvimos, de la oportunidad de introducirnos a estos estudios de la teología. De manera que ese certificado humilde, pero al fin un certificado conforme a aquellos que dispusieron su tiempo para el aprendizaje, reciban también esta certificación, ¿no? Cada uno de los participantes recibirá por email entonces un certificado de haber participado de este diplomado, invitándolos también a las próximas propuestas que vamos a hacer. Hay un curso que estamos preparando sobre Job, sobre el libro de Job, que es un libro muy adecuado para aquel que quiera perseverar a pesar de las dificultades que pasamos en esta vida, como las pasó Job, perseverar en la relación con Dios, con nuestro Señor, no decaer nunca, aguantar las vicisitudes, los dolores, los momentos difíciles, pero que sirva para unirme más al Sagrado Corazón. Con lo cual, el libro de Job es un libro que podemos compartirlo en unas clases, de manera que pueda llevarlos a la lectura y por ahí también ir entendiendo cómo fue la vida de Job, con todas las vicisitudes que pasó, con todos los momentos y las pruebas, como los pasamos hoy cotidianamente cada uno de nosotros, ¿no? Otra propuesta va a ser cómo crear un apostolado digital, así como este pequeño canal, como esta pequeña propuesta de Salve María, que aquellos que estén animados puedan también iniciarse en un apostolado digital. Cuanto más seamos hablando de las cosas de Dios en estos medios, en estas redes sociales, más tendremos oportunidad de que llegue el mensaje de la buena nueva, el Evangelio, a todos lados, ¿no? Y a eso estamos llamados, por lo cual compartiremos nuestra humilde experiencia de cómo iniciarse, cómo tener objetivos, cuál ser el público al cual llegaremos, qué herramientas informáticas existen, qué redes sociales podemos utilizar, qué medios podemos implementar de manera de emprender un apostolado digital, ¿no? Como sabemos, a través de nuestro bautismo de haber recibido, estamos llamados a llevar el Evangelio, a proclamar la venida de nuestro Señor, la encarnación del Verbo, la encarnación del Hijo de Dios, que vivió, murió y resucitó y está presente entre nosotros, por lo cual esta propuesta también va a ir en ese sentido, ¿no? A que se animen a llevar el Evangelio quizás a través de estos medios digitales. Nuevamente, muchas gracias a todos los que participaron, nuevamente a aquellos que acompañan, un gran respeto a todos los que se unieron en estas clases, fueron 12 encuentros, los que están disponibles para volver a verlos, aquellos que necesiten. Compartiré ahora también por WhatsApp y por acá por el chat del Zoom la clase esta en cuanto al ayuno, de manera que puedan también tener la mano o quizás compartir con otros si hace falta. Enseñar a otros siempre es una obra de caridad muy grande, el enseñar a aquel que no sabe, o aquel que se olvidó, o aquel que por otras cuestiones se hace el distraído de estas cuestiones, ¿no? Del sacrificio, de la oración, del ayuno, de la penitencia. Acá les voy a compartir la clase de hoy, es esta. Ojalá puedan compartirla con otros. Ojalá puedan hablar de todo esto, invitar a otros también a hacer ayuno, a hacer abstinencia, a crecer espiritualmente de una manera concreta, a dar los pasos necesarios. Tenemos las herramientas, tenemos el ejemplo de los santos, tenemos un evangelio para leer cada día,
Para meditar tenemos la oración por excelencia del Padre Nuestro, tenemos el Santo Rosario que nos dio la Santísima Virgen, con lo cual las herramientas y las tenemos al alcance, solo falta nuestro corazón y nuestra disposición a seguirla y a no decaer más allá de las dificultades que tengamos. Así que nuevamente, muchas gracias a todos, invitarlos a seguir participando, a seguir invitando a otros a participar de esta pequeña comunidad. Sean siempre también bienvenidos aquellos que deseen compartir algún contenido o conozcan alguna persona, algún sacerdote que quiera compartirnos algo. Acá están los medios, acá están también los instrumentos como para hacerlo, ¿no? Así que le damos gracias a la Virgen por estos momentos compartidos, invocándole a ella. No dejen nunca de rezar el Santo Rosario, invitar a otros a rezar, hacer caso a lo que nos dice nuestra Madre en Fátima, y que la Virgen los acompañe en esta tarde, ¿sí? Nos despedimos rezándole a la Virgen el Salmo. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a los que se conectaron, a Melina, a Sor Bernarda. Nos encomendamos sus oraciones con su comunidad. A Jairo, nuevamente muchas gracias, Jairo. Un saludo. De antemano, perdón, discúlpame, Ricardo, de antemano un abrazo a toda la comunidad de Salve María. Dios les pague, muchísimas gracias. De antemano esto fue un recorderis espectacular de muchas cosas que muchas veces se olvidan. Claro. Pero Ricardo, de todo corazón, muchas gracias, y espero que este no sea un último encuentro, sino que sea el principio de muchos encuentros. Claro. Para honrar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Exacto. Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, y en especial también a nuestra María de Guadalupe, de la cual yo soy y hago comunidad. Hermano querido, un abrazo lleno de mucho amor y de mucha fraternidad para ti. Muchas gracias. Agradecimiento para ti. Exacto, así sea. Amén, 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 amén. Querido Jairo, que así sea, que viva Cristo Rey, que viva nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que ella es Reina y Señora de todas las Américas. Así que ojalá y que esto siga, y que, como decimos siempre, Dios se lo pague y la voluntad no se acabe. Muchas gracias. Gracias, Hugo, gracias, Katy, gracias, Wilmer, a los misioneros del Perú también por participar, a Hugo, a Melina y a Sor Bernarda, siempre encomendándonos en la oración. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por su dedicación. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y gracias a todos también. De antemano un abrazo desde Colombia para todos. Dios los bendiga. Amén, Padre, que Dios lo bendiga. Igualmente, Padre.